quiero que por favor vayamos rápidamente a la Biblia y recordemos acerca de cuál es nuestra visión, nuestro propósito como iglesia de Nodli, nuestro propósito, nuestra misión y visión. Y el propósito de nuestra iglesia existe para proclamar la palabra de Dios, manteniendo sus puertas abiertas para alcanzar el pueblo. Vamos a ir a Romanos 10, 14, los versículos 14 y 15. Y ahí la palabra de Dios dice: ¿cómo pues invocarán a aquel ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anunciamos la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ese evangelio. Ese es el propósito como miembros de la iglesia de Nodli. Pero también nuestra misión es amar y enseñar al pueblo a ser seguidores de Jesús. Esa es nuestra misión. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 28, 19, que deberíamos ya conocerlos de memoria. Si alguien se atreve a decirlo, tiene un premio. ¿Cuál es ese versículo? Dígalo fuerte. Ok, no les entendí, pero bueno. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es no solo la misión de los miembros de la iglesia de Nodli, sino es la misión de todo cristiano. Esto quiere decir que como iglesia de Nodli y como denominación de la Alianza Cristiana y Misionera estamos alineados al propósito que tiene Jesucristo con sus hijos. Pero también tenemos la visión para la iglesia de Nodli, es un pueblo que busque hacer discípulos que amen al Señor y alcancen otros para la salvación. Y ahí nos vamos a ir a la carta de Tito, en el capítulo 2, los versículos 13, donde el apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos. Tito 2, versículos 13 y 14, donde Pablo dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para rendirnos ante toda inequidad y purificar por sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo que significa que aquí los miembros de la iglesia de Nodli buscamos traspasar lo que ya somos, hijos de Dios obedientes, y a través de nuestro testimonio, nuestro carácter formado en Cristo, poder impactar y hacer nuevos discípulos. Estas no se olviden, y vamos a ir repitiéndolas y vamos a irlas viendo, tal vez en algún momento poder predicar acerca de cada una de ellas para nosotros como iglesia de Nodli estar preparados para lo que Dios ha mandado hacia nosotros. ¿Se recuerdan la semana pasada acerca de las últimas semanas acerca de lo que el pastor ha estado predicando, que Dios le puso en su corazón? ¿Alguien? Del rey de Ezequías. Pero ¿cuál era el tema de nuestro pastor? ¿Cuál era el propósito? Sabemos que era de la segunda de Crónicas, pero ¿cuál era el principal tema de nuestro pastor la semana pasada? La obediencia, la recompensa. Habló también de no desenfocarnos de una vida obediente a Dios. Pero ¿cuál era el principal de la primera prédica que él dijo? ¿Qué buscaba, pastor, en su primera prédica? ¿Cuál era el título central de eso? El gozo y la obediencia, pero había una palabra que pastor utilizó y dijo: avivamiento. Si queremos un avivamiento en nuestra iglesia, si queremos y trabajamos para un templo
¿Se acuerda que nos redarguyó y hasta a mí me dolió decir, no podemos tener un templo si solamente hay 3 personas que oran y solamente 8 personas vienen a la vigilia? ¿Se recuerdan? Esto no era dirigido a nuestros invitados que Dios ha traído el día de hoy a nosotros, sino era dirigido hacia nosotros, los creyentes, los miembros de la iglesia de Notley. ¿Y por qué es el énfasis que nuestro pastor ha estado enseñándonos, enfrentándonos contra la palabra de Dios? Porque se supone que nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento, pero sobre todo un carácter moldeado a lo que Cristo y la palabra de Dios tiene para nosotros. Es por eso que yo hoy día he traído una pregunta para ustedes. Y mi pregunta es, ¿quién está detrás del volante? Y como hablamos de volante, mi prédica está en el capítulo 8 de Romanos, para que lo vayan buscando, y estaremos trayendo la palabra de los versículos 1 al 4. Y el tema teológico, si lo quiere llamar usted, es la obra del Espíritu Santo dentro del creyente. Y primero, como les digo, cuando si hablamos de manejar, hablamos del automóvil. Y el automóvil es un invento que transformó toda la historia de la sociedad. ¿Por qué? Porque comenzó a transportar personas, mercadería, nos hizo conectar de espacios tan lejanos en un menor tiempo. Pero cualquier auto, no importa si es un Fórmula 1 o un sedán o un Ferrari como los que maneja Luisito, no importa, necesita ¿qué? Un conductor. Necesitas que alguien esté detrás del volante. Y por eso les pregunto, mi hermano, y vuelvo a traer la pregunta de la prédica de hoy. ¿Quién está detrás del volante de nuestras vidas? Y es un refresco. ¿Quién? Jesús. Amén. Alzó la mano y dijo Jesús. Ese debería ser nuestra convicción. Y vamos a hacer y poner en contexto por qué es importante antes de introducir a estos versículos de hoy los que les vengo a traer. Romanos es una de las epístolas más famosas del apóstol Pablo, lógicamente escrita a la iglesia de Roma. Su tema principal es la justicia que viene de Dios, que justifica por gracia a pecadores solo por medio de la fe en Jesucristo. Eso debe de ser la base central de toda nuestra fe. Mírelo bien, la justicia que viene de Dios, porque Dios es justo, santo y recto. Y esa justicia justifica por gracia, sin méritos, ¿a quiénes? A pecadores. Condición, mi condición, la condición de todos los que estamos aquí, por medio solamente de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Pero los versículos que vamos a ver el día de hoy están bajo el tema doctrinal de la santificación, que es la obra del Espíritu Santo dentro del creyente. Pero antes de verlos, vamos a ver qué es lo que decía los capítulos antes, para entender con claridad lo que vamos a presentar el día de hoy. Pablo en el capítulo 5 habla acerca de la justificación por medio de la fe. Algo que vimos en la Academia Bíblica el año pasado y que espero que usted lo recuerde. Pero después del capítulo 5, Pablo de una forma fantástica comienza a explicar la santificación del creyente por medio de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, utiliza el verso que ustedes ven ahí. Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida.
Pablo simboliza nuestro bautismo con la muerte de Jesucristo, afirmando que la conversión del creyente está ligada a la muerte del viejo hombre y la resurrección de una nueva vida por medio de la fe en Cristo. También Pablo, dentro de estos capítulos, habla y afirma que él no desecha la ley, porque muchos de ustedes se preguntarán, ¿y los mandamientos dónde quedan? Y Pablo dice que él no desecha la ley, ya que por medio de esta se manifiesta la justicia de Dios y la condición delante de Dios de todos los hombres. Por eso Pablo en el capítulo 7, en el versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, afirma. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley es el medio por la cual yo conozco mi pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dejando evidencia que no quería que los lectores de la carta entendieran que la ley de Dios era mala, sino que la ley revela el parámetro divino de Dios y revela la incapacidad humana de la lucha contra el pecado. Pero también ejemplariza mediante su propia experiencia la batalla que tenemos todos los seres humanos. Pablo termina en el capítulo 7, y es importante ponerlo en contexto porque esta es la razón de nuestro sermón el día de hoy. Y Pablo dice: la batalla de vivir por la carne y vivir por el Espíritu. Pablo dice así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, el mal encontró Pablo que está en él, porque según el hombre interior hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, Pablo se dice a sí mismo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él se responde y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo presenta ahí una dicotomía de la lucha que él tenía constante contra lo que él conocía de lo que Dios quería de él, pero su incapacidad en su vida humana de cumplir perfectamente toda la ley de Dios. Y así llegamos entonces a los versículos que vamos a presentar el día de hoy, que repito, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, su libertad y su vida en el Espíritu. Por lo que ahora quiero pedirles, mis queridos hermanos, que nos pongamos de pie para leer las Escrituras y orar por el sermón del día de hoy. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento tú tomas control de nuestras vidas, de nuestra atención, de todo lo importante, Señor. Tú nos tienes con un propósito aquí el día de hoy. Y ahora te pido personalmente, Señor, que infundas tu espíritu en mi entendimiento y en mis palabras. Que no sea mi conocimiento, mi corazón, mi orgullo, ni nada de lo que tenga yo, sino totalmente tu voluntad expresada en tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que este sermón cale en nuestras vidas para entender cuál es nuestra posición delante de ti y por qué somos llamados hijos de Dios. Esta es nuestra oración el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y Romanos, no se sienten, hermanos, para leer los versículos de día de hoy. Y Romanos 8, 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí, mis hermanos, pueden sentarse. Es hermoso estos 4 versículos. Si nosotros vemos y comparamos el mensaje central de toda la carta, que es la justicia de Dios manifestada en todo creyente que al aceptar a Cristo recibe justificación por sus pecados, y le entendiéramos con claridad, Pablo no tendría que estar nuevamente presentando este capítulo 8, pero Pablo lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos viviendo en un entendimiento y en una carne que todavía no ha sido glorificada. Y queremos y tratamos de entender a un Dios infinito con una mente finita, que tiene límites. Todos tenemos límites. Es por eso que yo hoy vengo a presentarles el primer punto: libre en Cristo. Pablo, al escribir ahora pues, empieza a presentar el resultado o la conclusión de la dicotomía que presentamos en los últimos versículos del capítulo 7. Cuando dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Pero en este primer versículo nos deja 3 puntos importantísimos que tenemos que rescatar. Y lo primero, no hay condenación. En el versículo 1, si analizamos la expresión ninguna condenación, observamos 2 cosas. Primero, la palabra ninguna. A través de esta palabra observamos la necesidad de afirmar firmemente que no existe posibilidad alguna de condenación. Y quiero ser claro, no hay posibilidad alguna de condenación. Ciertamente Pablo era un ferviente defensor de permanecer firmes en Cristo y de no caer. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No es el mismo Pablo? Es el mismo Pablo. Pero ¿por qué él afirma contundentemente que no hay ninguna condenación? Porque él tenía la certeza de la afirmación de ninguna, que no provenía de la cualidad o de la característica de un nuevo creyente, sino que provenía del valor del sacrificio de Cristo en la cruz. No sé si me hago entender, mis hermanos. Pablo afirma que no hay ninguna condenación y no puede haber ninguna a los que pertenecen a Cristo Jesús, porque el valor de la sangre de Cristo cuesta muchísimo más que cualquier pecado que nosotros hayamos tenido en nuestras vidas. Y luego el segundo punto, condenación. Que la palabra condenación en el término griego se utiliza para un juicio legal o una sentencia penal. Por tanto, al entender la palabra desde el original del griego, entonces tiene una implicación judicial. Entonces Pablo, en pocas palabras, está afirmando que hay un juicio. Para después, en la expresión ninguna condenación hay, o la no imputación del juicio, está dirigida para cierto grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Los que están en Cristo Jesús. Quienes tienen o demuestran las siguientes características que el mismo Pablo dice en el versículo. Primero, los que andan conforme a la carne. No andan conforme a la carne. Gracias, Ceci.
Aquí primero Pablo expresa con una negación. Dicen los que no. Recordemos que en el capítulo 6 ya dio Pablo una clara explicación en cuanto a la carne. Porque alguien que no ha leído la Biblia dice, bueno, ¿y la carne qué es la carne? La carne no es una descripción literal, mis hermanos. No es lo que rodea a nuestros huesos solamente, o la que ponemos en la parrilla para hacer un barbecue. No. Pablo utiliza el término la carne para describir a los que no andan los que están andando conforme a sus debilidades, a sus hábitos pecaminosos, a sus deseos impuros o cada una de las cosas que hacemos que desagradan a Dios. En otras palabras, lo que Pablo está describiendo son todas las actitudes que todos tenemos antes de llegar a Cristo. Pero luego, en la segunda característica, dice y habla acerca de los que andan conforme al Espíritu. En esta segunda característica, el apóstol la presenta como una afirmación y como la manifestación verdadera de los que le pertenecen a Cristo Jesús. Porque por medio del Espíritu Santo en la conversión del creyente, el creyente comienza a dar muestras de un verdadero arrepentimiento. ¿A través de qué? De una vida regenerada. Lo que hace que el hombre ya justificado no se alinee y no siga viviendo como estaba viviendo. Y que sus acciones comiencen a reflejar el carácter de Cristo. Lo que podemos presentarlos doctrinalmente como ¿qué? Como la santificación del creyente. Entonces, podemos afirmar que la no condenación no significa ausencia de pecado, sino ausencia de sentencia condenatoria al creyente. Y esto es gracias a estar en Cristo Jesús, que significa la unión espiritual con Cristo, que se manifiesta en nuestra santificación. Y podemos llamarla en nuestra santificación progresiva. Mientras más estamos ligados a Cristo, nuestra santificación progresiva comienza a evidenciarse. Lo que nos lleva al versículo 2. La ley de la vida. Mis hermanos, donde hay un juicio, hay una sentencia. Y esta sentencia está basada ¿en qué? Al incumplimiento de una ley. Si usted se parquea en un lugar, si usted se va a la playa con su mejor amigo y se parquea donde no tiene que parquearse, después tiene que pagar $95. Amén, dice Pablo. Entonces, ¿qué hizo Pablo mal? Se parqueó en un lugar donde no tenía que parquear. ¿Por qué? Porque la ley dice ahí, no te parquees. Entonces, el juicio se dio. ¿Por qué? Porque quebró la ley. Por eso es que la palabra ¿por qué? Que Pablo utiliza en el versículo 2 introduce la razón por la que no hay condenación en el creyente. Pablo no solo afirma abiertamente ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él dice las razones por las que esa condenación no está en el creyente. Y lo analizaremos en dos aspectos básicos. Primero, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si recordamos nuevamente esos versículos que yo les mostré, los tres primeros, Pablo utiliza el simbolismo del bautizo en cuanto a una nueva vida con el creyente ligada a la resurrección de Cristo. Podemos entender que tener la unión con Cristo en la conversión, el Espíritu en el creyente reemplaza la ley que solo podía producir pecado y muerte.
y la reemplaza dentro de la vida del creyente con una nueva ley sencilla que produce vida, la ley de la fe. Ya que a través de nuestra conversión por medio de la fe en Cristo pasamos ¿de qué? De muerte a vida. Amén, Elizabeth. Entonces Pablo simplemente confirma ¿qué? Lo dicho por Jesús. ¿Qué afirmaba Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo está confirmando con esta aseveración que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley de la fe. Por tanto, esa nos produce vida. Y esta nueva ley del Espíritu nos lleva al siguiente punto. La ley del pecado y de la muerte. Cuando Pablo cita las palabras ley de pecado y de la muerte, claramente habla de ¿qué? ¿De qué creen que está hablando? ¿Perdón? Habla de los mandamientos, de la ley de Dios. Eso es lo que está hablando Pablo y lo pone, simboliza como ley del pecado y muerte. ¿Pero por qué? Si todos sabemos que la ley de Dios es ¿qué? Santa, perfecta y justa. Entonces, ¿por qué Pablo habla que la ley del pecado y de la muerte? Claramente los mandamientos y toda la ley de Dios fue entregada por Dios al mismo Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera agradarlo. Pero, aunque la ley es buena, santa y justa, como lo dijimos, como resultado de la debilidad en la carne del hombre, ¿qué puede producir solamente? Pecado y muerte. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7:9? Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué dice? Y yo morí. Pablo no habla literalmente. Pablo dice, yo antes no conocía la ley, pero cuando la ley vino a mí, me demostró mi naturaleza pecaminosa, y como entendí a través de la palabra de Dios que Dios castiga el pecado con la muerte, entonces estoy destinado a morir. Eso es lo que dice Pablo. La ley y los mandamientos muestran el estándar perfecto de Dios, pero también desenmascaran nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que nos lleva al siguiente punto: la ley conforme al Espíritu. Los siguientes dos versículos, el 3 y el 4, Pablo nos deja algunos puntos trascendentales para el entendimiento de los que están en Cristo Jesús. Primero, lo imposible para la ley. En el punto anterior presentamos que la ley era un medio por el cual Dios buscaba que los hombres lo agraden. Pero también la ley fue dada a los hombres para que se presenten puros delante de Dios. Y que puedan estar libres del castigo de Dios por los pecados. Pero por causa de la corrupción que existe en el hombre no regenerado, por cuanto era un débil por la carne, la ley carecía ¿de qué? La ley carecía de poder para justificarnos delante de Dios. Por eso es que necesitamos a Cristo Jesús. Por eso es el entendimiento de nosotros, los protestantes evangélicos, acerca de la justificación.
Porque lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es que la ley es santa, pura, perfecta, pero nosotros delante de la ley, y por más que busquemos cumplirla, no podemos producir justificación. Pablo en este punto simplemente está escribiendo lo que en Hechos se dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se nos anuncia perdón de pecado, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto afirma la imposibilidad de la ley en cuanto a la justificación del hombre. ¿Y por qué creen eso, mis hermanos? Dígame algunos de los atributos que tiene Dios: santo, justo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Si Dios solamente se rigiera por los mandamientos de la ley de Dios, entonces ¿cómo podemos decir que los atributos de Dios también son amor y misericordia? La ley, el cumplimiento de toda la ley, solo refleja una parte de los atributos de Dios, su justicia, su santidad, pero no muestra sus atributos divinos como su amor y su misericordia. Por lo cual nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es? El Hijo enviado en semejanza. La segunda parte del versículo 3 es declaración de poder, ya que primero afirma a Jesús como Hijo de Dios y como enviado de Dios. Pero también encontramos dos expresiones que son importantes para resaltar y clarificar. Primero, la semejanza de carne de pecado. Esta expresión que utiliza Pablo es de suma importancia, ya que la palabra semejanza en el original del griego significa apariencia, forma comparable, algo que comparte características reales con otra cosa sin ser idéntico en todos los aspectos. Por lo cual, Pablo simplemente está hablando aquí del término teológico kenosis, que lo presenta en la carta a Filipenses cuando dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero aunque se convirtió en un hombre completo, porque nació de mujer, porque creció, porque se alimentó, porque lloró, porque rió, porque fue tentado, él solo adoptó la apariencia externa de la carne pecaminosa, porque él careció completo de pecado. Por eso Pablo habla de condenó al pecado en la carne. Y ya que conociendo claramente qué es lo que Pablo presenta en la semejanza de carne de pecado, Pablo presenta que la encarnación de Cristo y su vida perfecta limpia de pecado. Dios entonces, ¿qué hizo? Condenó al pecado en Cristo Jesús. Además, al vivir perfecto y sin mancha, no solo condenó al pecado, sino que venció la muerte. Por tanto, este sacrificio supremo fue para que se cumpliera la ley justa y perfecta de Dios. Esa justicia de la ley que vamos a hablar en el siguiente punto. La justicia de la ley. Cuando el apóstol Pablo habla de la justicia de la ley por la que Cristo murió, se refiere a la ley que Dios demanda en términos de palabra, de pensamiento y de obras a todo ser humano.
Pablo entiende que la ley moral a la que todo hombre es exigido se basa en el carácter santo de Dios. Por eso los 10 mandamientos reflejan cada uno de los puntos que hemos hablado anteriormente, pero también expresa la voluntad de Dios para toda su creación. Ahora, el apóstol en estos versículos afirma que ese sacrificio inmenso y divino fue ¿para qué? Para cumplirse en nosotros lo que ya Cristo pagó. ¿Qué significa? Que aunque el creyente ya no está en servidumbre de condenación o castigo de la ley moral, la ley no deja de mostrar el estándar perfecto de Dios, su carácter y su voluntad. La idea, mis hermanos, es que Dios no anuló el propósito moral de la ley. Más bien, mediante Cristo y el Espíritu, el verdadero objetivo de la ley llegue a cumplirse en cada creyente. Lo que nos lleva al último punto: los que andan conforme al Espíritu. Cuando hablamos de la justicia de la ley en cuanto a su cumplimiento, el apóstol condiciona para los que andan conforme a Cristo Jesús. Este dato relevante es que Pablo se incluye con certeza en ese grupo. Ahora también tenemos que entender que andar conforme al Espíritu no es simplemente una declaración o una doctrina, sino la muestra de un nuevo estilo de vida del creyente, la capacidad del creyente mediante la presencia del Espíritu Santo que se refleja en sus hábitos, en su obediencia, en su sumisión, en su caminar en Cristo, pero sobre todo una vida que dé frutos de arrepentimiento. Concluimos entonces, mis hermanos, que los versículos de Romanos 8, 1 y 4, del 1 al 4, son las palabras que Pablo escribe a los creyentes de la iglesia de Roma sobre la no condenación a los que pertenecen a Cristo Jesús, ya que por medio de su vida perfecta como hombre, la ley de Dios se cumplió y recibiendo la justicia de la ley, permite a los creyentes a ser librados de la ley del pecado y vivir conforme al Espíritu. Sé que tengo que ir terminando el sermón, pero pensemos, mis hermanos, por un momento realmente quién está detrás del volante de nuestras vidas. Según lo que dicen estos versículos, hay dos opciones. O el volante de su vida la está llevando el pecado, el mundo y la muerte, o lo está llevando el Espíritu Santo. Y esa no es una decisión mía, y esta no es una percepción mía, sino esto es lo que realmente la palabra de Dios nos está llevando. Mis hermanos, no quiere decir que nosotros no vamos a pecar. Lo que nos está diciendo es que nosotros, si hemos llegado verdaderamente a Cristo, no tenemos que estar viviendo tras la ansiedad, tras la preocupación, porque Cristo a través del Espíritu Santo nos revela que Él está cambiando en nosotros algo que nosotros no podemos. Pero mis hermanos, para terminar, si usted quiere realmente saber si usted está viviendo en el Espíritu, vaya a la carta a la iglesia de Gálatas que escribió Pablo. Y ahí dice la manifestación del fruto del Espíritu Santo dentro del creyente. Donde usted en cada circunstancia de su vida tiene que demostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. En otras palabras, si el Espíritu Santo está guiando su vida, usted debería reflejar a Cristo a los demás. Vamos a orar, mis hermanos.
Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Porque como nuestro pastor nos había estado insistiendo en cómo debemos llevar nuestras vidas, tú me has guiado, Señor, a la palabra para poder buscar qué es lo que yo necesito y qué es lo que necesita todo creyente para poder cambiar y renovar nuestras vidas. Y Señor, tú nos diste acceso a tu Santo Espíritu para que en nosotros redarguya, para que en nosotros enseñe, para que en nosotros capacite y para que en nosotros muestre un fruto de verdadero arrepentimiento. No sé, Señor, si todos en este lugar te conocen. Espero que así sea y que esta palabra, Señor, la pueda ser estudiada, pueda ser, pero sobre todo vivida, para ser dignos de ser llamados hijos tuyos. No es lo que hacemos solamente, es lo que hacemos, lo que pensamos, lo que dejamos de hacer, pero sobre todo, cómo vivimos. Esta es nuestra oración y te damos gracias por este día. Amén.